Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de Anatomía del Sistema Nervioso Central. En esta oportunidad vamos a ver la morfología del tronco encefálico. El tronco encefálico, como aquí lo vemos, está constituido por tres órganos diferentes, que son, por un lado, el pedúnculo cerebral, el puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo o también llamado médula oblongada. Este tronco encefálico tiene la función primordial de conectar estructuras que se encuentran ubicadas en la médula espinal con centros del sistema nervioso superiores o del prosencéfalo para establecer conexiones que en realidad nos permiten relacionarnos con el mundo exterior, pero fundamentalmente tiene además dentro de sí, fundamentalmente a nivel de lo que vamos a ver luego, piso del cuarto ventrículo, centros reflejos fundamentales que van a corresponderse con el aparato cardiovascular, respiratorio y otros conscientes de gran importancia, que resultan vitales para conservar, obviamente, como su nombre lo indica, la vida. Bien, además, en estas tres estructuras aparecen las estructuras que digamos que el origen de los pares craneales que son nervios que van a encargarse de distribuir la sensibilidad y la motricidad y también las fibras vegetativas parasimpáticas a cabeza y cuello y otras regiones más distales, como es el caso del nervio vago o neumogástrico, que se distribuye hasta en el abdomen, como luego vamos a ir viendo. Bien, entonces, en estas estructuras que se encuentran en el tronco encefálico vamos a encontrar desde el tercer par craneal al 12º par craneal. Nosotros sabemos que los pares craneales son en su totalidad 12. ¿Sí? 12 pares craneales. Y de esos 12 pares craneales, ¿se acuerdan que lo vimos a eso en la primera clase? Bien, bueno, de esos 12 pares craneales, de los 12 pares craneales, desde el tercero hasta el 12º, tienen su origen en el neuroeje, en el tronco encefálico, en tanto que el primero y el segundo par craneal tienen un origen superior. El primero es el nervio olfatorio y el segundo es el nervio óptico con todas las estructuras de la vía óptica. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que en el tronco encefálico se encuentra el origen real dentro de su constitución interna de los pares craneales, desde el número 3 al número 12, y a lo largo de esta clase vamos a ir ubicándolos para que ustedes lo puedan razonar y describir. Ahora, cuando nosotros vemos, luego de describir funcionalmente una estructura como lo hemos hecho, luego tenemos que ubicarla. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos al cerebro, al cerebelo, y por delante del cerebelo vamos a tener al tronco encefálico. Bien, nosotros tenemos que tener entendido, como siempre, que el neuroeje está dentro del cráneo y de la columna del conducto raquídeo, que está limitado por los elementos de la columna vertebral, por las piezas óseas de la columna vertebral y su aparato ligamentoso. Ahora, establecer que dentro del endocráneo hay dos grandes fosas es importante. Hay una extensión de dura madre, que es una de las meninges, la más externa de todas, que luego vamos a estudiar, que recibe el nombre de techo del cerebelo. Ese techo del cerebelo corresponde el tentorio, o permite separar la fosa cerebral superior de la fosa cerebelosa o inferior. Por eso llamamos también a estas dos regiones todo lo que se encuentra por encima del techo supratentorial y todo lo que se encuentra por debajo del techo infratentorial. En esta imagen que vemos acá, esto que yo les he puesto de color azul, que se va a extender desde un seno venoso, como vemos acá, que se llama seno lateral, al otro seno lateral,
como vemos así, como si fuese una carpa, como un techo, es el tentorio o techo del cerebelo, que separa la fosa cerebral que está acá arriba de la fosa posterior o cerebelosa que está por debajo. Entonces ubicamos al tronco encefálico en la fosa infratentorial, cerebelosa o posterior, por delante del cerebelo, separado del mismo por un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo que se llama cuarto ventrículo, que luego lo vamos a describir más adelante. Una vez descrito esto, tenemos que entender e interpretar de dónde proceden cada una de las piezas que forman el tronco encefálico. Entonces nosotros vimos que el tubo neural tenía una vesícula anterior, que es esto que está pintado en color rojo y en color naranja, que es el prosencéfalo, una vesícula media, que es el mesencéfalo, y una vesícula posterior, que es el romboencéfalo. ¿Bien? Esta es una de las partes de la evolución. ¿Bien? El prosencéfalo, que es esto, da origen al telencéfalo, que sería el cerebro, y el diencéfalo, que está entre el cerebro y el rombo, en realidad el mesencéfalo, que son los núcleos el tálamo o los núcleos talámicos, los subtalámicos, el epitálamo y el hipotálamo. ¿Sí? Son todas estructuras que están entre el cerebro y el tronco encefálico, morfológicamente hablando, que tienen funcionalmente, son extremadamente importantes, y luego a lo largo de la carrera y a lo largo de este curso alguna de sus funciones importantes las vamos a señalar. Posteriormente encontramos el mesencéfalo. El mesencéfalo corresponde en realidad, o de él va a derivar el pedúnculo cerebral. El pedúnculo cerebral también se llama mesencéfalo, por eso lo describimos, porque su origen embriológico es el mesencéfalo. El pedúnculo cerebral no solamente está constituido por el mesencéfalo, sino también por una lámina posterior que se llama lámina cuadrigeminal, porque posee dentro de sí a los tubérculos cuadrigéminos, y entre la lámina cuadrigeminal, que es lo que yo estoy señalando aquí, y el pedúnculo propiamente dicho o mesencéfalo, queda un espacio anatómico que es un orificio, que estaría aquí, que es el acueducto de Silvio, ¿ven? Que comunica el tercer ventrículo, que es un espacio ubicado entre ambos tálamos, con el cuarto ventrículo, que es el espacio comprendido entre el tronco y el cerebelo. Bien, entonces, dentro del pedúnculo cerebral tenemos el acueducto. Entonces, cuando hablamos de pedúnculo cerebral, tenemos que recordar que es una estructura mesencefálica. Ahora bien, este romboencéfalo, que es lo que da origen al bulbo, a la protuberancia y al cerebelo y a la médula espinal, este romboencéfalo se divide, como ustedes recordarán, fundamentalmente en dos partes: el metencéfalo y el mielencéfalo. Bien, el mielencéfalo va a dar origen a el bulbo y a la médula espinal. Y el metencéfalo va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo. Bien, entonces, y ya habíamos dicho que daba origen al pedúnculo cerebral. Entonces, este tubo neural que se va vesiculando y dando, origen o dar los primeros esbozos para las diferentes piezas, a veces sirve para mencionar, o muchos autores utilizan estas vesículas y este origen embriológico para mencionar las distintas piezas óseas. Por eso a veces les dicen el romboencéfalo, cuando hablamos del romboencéfalo estamos hablando de todo lo que hay estructuralmente en fosa posterior. Entonces es importante que ustedes reconozcan el origen embriológico vesicular del tubo neural de cada parte del sistema nervioso central. ¿Qué es esto? Bien, ¿qué órganos se originan del mesencéfalo? ¿Cuáles del metencéfalo? ¿Cuáles del mielencéfalo? Y obviamente el prosencéfalo o cerebro anterior va a dar origen, eso es lo más fácil, al cerebro, y el diencéfalo, que son los núcleos talámicos, epi y subtalámicos. Bien. Una vez descrito esto, vamos a hablar un poquito de la anatomía que vamos a encontrar cuando estudiamos el tronco encefálico.
Esta es una vista anterior del tronco encefálico y en esta vista anterior vamos a encontrar las tres estructuras. Lo que está en verde es el pedúnculo cerebral, lo que se encuentra ubicado por debajo es la protuberancia o puente. Se llama puente porque se extiende hacia los lados por los pedúnculos cerebelosos medios hacia el cerebelo de un lado y del otro, y parece un puente que pasa por encima del cerebelo. Entonces sería el puente, y por debajo tengo al bulbo raquídeo, o también llamado médula oblongada. Hoy se dice más médula oblongada, tiene esta tendencia a llamarse, pero nosotros lo conocemos comúnmente en nuestra casa de estudios como bulbo raquídeo. Ustedes van a escuchar de acá en más hablar a los distintos profesores de nuestra casa de estudio que están formados con la anatomía clásica. A estas estructuras las van a nombrar o se las van a mencionar como pedúnculo cerebral, protuberancia y bulbo raquídeo. Pero tengan en cuenta que también puede ser todo el tronco encefálico llamado tallo cerebral, los pedúnculos se los llama hoy mesencéfalo, y toda la parte posterior, lámina cuadrigeminal, la protuberancia puente o puente de Barolio, y el bulbo raquídeo lo van a encontrar como médula oblongada. Les comento esto para que sepan las distintas homologías que pueden encontrar en los distintos textos, nada más que por eso. Los pedúnculos cerebrales, como lo ven, son dos cordones que son divergentes porque, si ustedes se fijan, se orientan desde, si lo orientamos y los describimos, obviamente desde la protuberancia hacia arriba, hacia el neuroeje, hacia la parte superior del neuroeje, están orientados hacia arriba y hacia afuera, tienen aproximadamente una longitud que va desde los 2 a 1,5 centímetros, bien, y dejan entre ambos un espacio que es al que se llama espacio interpeduncular, y este espacio interpeduncular en esta zona está completamente acribillado por una cantidad de orificios, y ese espacio se lo llama espacio perforado posterior. A ambos lados del espacio delante del espacio perforado posterior tengo los tubérculos mamilares, y por delante el tallo hipoficiario, que ya vamos a ver que forman parte en realidad de estructuras diencefálicas que están entre la base del cerebro y el tronco encefálico. Bien, pedúnculo cerebral se extiende desde la cintilla óptica, que correspondería al segundo par craneal. Siempre los pares craneales por convención se los señalan con números romanos, y junto con las cintillas ópticas está el recorrido de la arteria cerebral posterior. Esta arteria y el recorrido de la cintilla óptica son las dos estructuras que nos marcan el límite superior del pedúnculo cerebral, y el límite inferior está dado por este surco que vemos aquí, bien, que es el surco que corresponde a el extremo superior de la protuberancia, por eso se lo llama surco protuberancial superior, que aquí está marcado, ¿ven? Entonces tenemos el límite superior, que está constituido por las cintillas ópticas y el recorrido de la arteria cerebral posterior, que luego vamos a ver cómo se origina, porque nos resulta importante conocerlo en este momento, y las cintillas ópticas, como dije anteriormente. Esto es un poco lo que vamos a encontrar en la vista anterior a nivel de los pedúnculos cerebrales. La protuberancia es la estructura más ancha, o que tiene un diámetro mayor transverso. Mide aproximadamente unos 3,8 a 4 centímetros desde un extremo al otro extremo, digamos, hasta que se continúa con los pedúnculos cerebelosos. Y en ella lo que vamos a encontrar son dos límites, uno superior que lo separa de los pedúnculos, uno inferior que lo separa de la médula oblonga, y encontramos dos saliencias importantes, que son estos elementos que vemos acá, bien convexos, orientados hacia adelante, como dos protusiones, a los que se llaman rodetes piramidales. Estos rodetes piramidales son las vías piramidales que de alguna manera, que son vías, digamos la vía o los haces córtico-nucleares y córtico, esperen que lo anoté mal, las vías córtico-nucleares o córtico-espinales,
córtico-espinales o córtico-nucleares, que es la vía motriz fundamentalmente. Esta vía es la vía motriz principal o piramidal, que cuando llega a nivel de la protuberancia hace como unas saliencias separadas en la línea media por un surco que permite de alguna manera el recorrido, este surco, de un vaso arterial muy importante que es la arteria basilar. Ustedes luego van a estudiar contingentes arteriales que llegan al sistema nervioso, que son de extrema importancia, dada la importancia de conocer cómo está irrigado este sistema, por lo que ya venimos contando y por la importancia que tiene, que conocemos. Entonces, simplemente ahora para describir, vamos a ver que existen dos arterias vertebrales. Lo describo ahí muy simple: dos arterias vertebrales que se unen por delante del tronco encefálico. Esta sería la arteria vertebral y forman un gran tronco que se llama tronco basilar. Ese tronco basilar, bien, transita por la cara anterior del bulbo y de la protuberancia en la línea media. Este sería el tronco basilar. Por eso se llama este surco medial anterior o también basilar. Y este surco basilar, este tronco basilar en un momento se va a dividir en dos ramas terminales que son las arterias cerebrales posteriores, que tienen este recorrido. Bien, por eso encontramos a la arteria cerebral posterior como límite del extremo superior de los pedúnculos cerebrales. Entonces, esta arteria que tengo aquí es la arteria cerebral posterior y este sería el tronco basilar. Bien, es un contingente arterial que nace de una arteria que es la arteria subclavia, que luego vamos a estudiar y que va a terminar irrigando estructuras muy importantes del cerebro en su parte posterior y todas las estructuras del tronco encefálico en su mayoría y el cerebelo. Es un poco la arteria de la fosa posterior, muy importante. Simplemente es para señalar esto. Creo que me olvidé de señalar una situación. Aquí nosotros tenemos que todo el pedúnculo cerebral, todo el tronco cerebral se apoya sobre el canal basilar del occipital, atraviesa el foramen magnum y luego el cerebelo se encuentra en la escama o en relación con la escama del occipital, bien, y obviamente luego se continúa el cráneo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos los pisos del cráneo. Esto sería un poco un reflejo del piso del cráneo. El tallo cerebral se apoya sobre una estructura ósea que es la apófisis basilar del occipital. Se llama apófisis basilar justamente porque por delante pasa el tronco basilar. Fíjese la importancia que tiene ese tronco basilar, bien, que es la arteria grosera esta que yo les mencioné recién, que es la que se va a dividir y va a dar luego obviamente todas las ramas que va a llegar a la parte posterior de nuestro cerebro, pero que también va a irrigar protuberancia, puente, cerebelo y demás. O sea, irriga toda esta zona, luego lo vamos a ver. Me había olvidado de mencionarles entonces que todo el tallo encefálico se apoya sobre la apófisis basilar, descansa sobre la apófisis basilar del occipital y cuando llega a nivel del foramen magnum se continúa con la médula espinal. El límite entre, como vamos a ver ahora, entre el bulbo y la médula espinal es la decusación de las pirámides vulvares, como vamos a ver. Por fuera de estas pirámides o rodetes piramidales vamos a encontrar en la protuberancia la salida de uno de los pares craneales más importantes que ustedes tienen que conocer, que es el quinto par craneal o nervio trigémino. Esto que ven acá es la salida o la emergencia o el origen aparente, porque es donde aparece el par craneal en la superficie del neuroeje para luego salir obviamente del cráneo y distribuirse periféricamente. Entonces eso que vemos acá sería el quinto par craneal, que es a ambos lados de los rodetes. Después vemos que hay otros pares craneales que ahora vamos a señalar. Si nosotros descendemos un poco, entonces nos encontramos con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o médula oblonga también tiene en la línea media lo que se llaman las pirámides vulvares, que son estas pirámides, bien, que es la misma vía motriz principal que viene descendiendo y hace una protusión que recibe el nombre de pirámide vulvar.
esa pirámide vulvar se cruza con la del lado opuesto, produciendo la decusación de las pirámides vulvares, es decir, es el momento en que la vía motriz principal se cruza al lado opuesto del neuroeje y comienza a descender. Desciende o se entrecruza solamente el 80 o un poquito más del porcentaje total, y el resto, el 20%, sigue por el mismo trayecto, por el mismo lugar, como lo estuvimos viendo cuando veíamos los haces blancos o los fascículos que de la médula espinal. ¿Se acuerdan que había unas córtico espinal anterior, que era directo, y uno córtico espinal cruzado o piramidal cruzado, que era lateral? Bueno, no volvamos sobre eso, simplemente recordar que en el tallo, todo el tallo cerebral, encontramos siempre la vía piramidal en una posición anterior, protuyendo a nivel de la protuberancia y de la médula oblonga, separadas por un surco medial que está recorrido por el tallo o por el tronco basilar, ese tronco arterial tan importante. Inmediatamente por fuera de las pirámides vulvares, nosotros nos vamos a encontrar con una estructura que recibe el nombre de oliva. Esto que vemos acá es la oliva vulvar. Esa oliva vulvar es un núcleo de sustancia gris que protruye sobre la pared y que está separado de las pirámides vulvares por un surco que se llama preolivar. Este surco es el surco preolivar. Y por detrás hay un surco que se llama retroolivar, que es el surco que separa la oliva de la estructura que está posterior. Entonces tenemos un surco preolivar y un surco que es retroolivar, ¿sí? O sea, son dos surcos diferentes, el pre y el retroolivar, uno por delante y otro por detrás. ¿Cuál es la importancia de conocer? Que por delante, en el surco preolivar, vamos a tener la emergencia de uno de los pares craneales más importantes, que es el número 12, o también llamado, ya lo van a entender y lo van a conocer, este número 12 se llama nervio hipogloso mayor y da inervación a la lengua, a toda la motricidad o a la parte motora de la lengua. Es un par craneal solamente motor, es un nervio que solamente da respuestas motoras, distribuye solamente inervación motriz, y es el último par craneal y sale por el surco preolivar del neuroeje por delante de la oliva vulvar. Ese se llama hipogloso mayor. Por detrás, en el surco retroolivar, nos encontramos con otros tres pares craneales, que son este y ese que tengo aquí. Esos salen por el surco retroolivar. Por ese surco entonces tenemos el noveno par craneal, que es también llamado glosofaringio, que como su nombre lo indica, irá a la lengua para distribuir sensibilidad gustativa y también sensibilidad general. El décimo par craneal, también llamado neumogástrico o vago, que tiene un amplio recorrido y atraviesa inclusive el diafragma para llegar al abdomen, ya lo vamos a estudiar muchas veces. Y el último, que es el 11º, que es llamado accesorio o espinal, que se suma accesoriamente al décimo o vago, y además se distribuye motrizmente en dos músculos que están en el cuello, que son el músculo trapecio y el músculo el trapecio, fundamentalmente. Algunas de sus ramas también van a ir, el trapecio y el esternocleido, pero fundamentalmente al trapecio. Lo más importante de estos tres es que salen por el surco retroolivar y luego lo vamos a encontrar saliendo juntos del neuroeje por el agujero rasgado posterior. Ahora, estos 4 pares craneales que son importantes salen entonces del bulbo, hacen su origen aparente del bulbo raquídeo médula oblonga, de estos surcos pre y retroolivar. Por eso recordemos la presencia de las olivas, de las olivas inferiores o olivas las olivas vulvares. También hay olivas superiores que se encuentran distribuidas en el interior de la protuberancia, que vamos a ver que tienen las mismas funciones que vamos a ir viendo más adelante cuando veamos un poco más de vías. Si nosotros volvemos sobre esta imagen, vamos a ver que hay distintos pares craneales que están emergiendo, que lo vamos a ver nuevamente a lo largo de la clase, ¿no? Pero en este surco olivar superior nos vamos a encontrar que está emergiendo por la cara interna de ambos pedúnculos este par craneal, que es el número 3 o motor ocular común. Por detrás, como vamos a ver
en otras imágenes, está emergiendo dorsalmente el cuarto par craneal, también llamado troclear o también llamado patético. Ambos van al globo ocular, ¿sí? Son nervios que van a dar, son nervios motores. El tercero también lleva inervación vegetativa para el globo ocular, para permitir los movimientos del globo ocular. Luego tenemos, como dijimos, el quinto, y luego tenemos en la línea media el sexto par craneal, que es el abducen o motor ocular externo, que también va al ojo, ¿sí? Al globo ocular. Entonces tenemos el tercero, el cuarto y el sexto, ambos, fíjense, interpuestos obviamente tenemos al quinto, que van a estar distribuidos en la musculatura extrínseca del globo ocular, y el tercero además lleva consigo fibras vegetativas que, si bien no forman parte del par craneal, el par craneal las vehiculiza hasta el globo ocular y llevan las fibras de un núcleo parasimpático, porque estamos en el tronco encefálico, entonces todo lo que hay vegetativo en este tronco siempre va a ser parasimpático, hasta la estructura interna del ojo para darle inervación intrínseca. Bien, por debajo, si seguimos y hacia los lados, nos encontramos que por encima de la oliva vulvar nos encontramos con una fosa que se llama fosa supraolivar, y por encima de ella sale el séptimo par craneal, que es el nervio facial, muy importante porque da inervación a todo, motriz a todos los músculos faciales, pero también tiene un amplio recorrido en el endocráneo, en relación fundamentalmente con el oído, que ustedes estudiaron, tienen que estudiar en crecimiento y desarrollo. El nervio intermediario, y finalmente por fuera hay entre medio un nervio que se llama nervio intermediario, y por fuera, por detrás y por fuera ingresa al neuroeje. Acá vemos el origen aparente, pero la verdad es que está ingresando el octavo par craneal, que es un nervio que trae toda la sensibilidad, en realidad la sensorialidad del oído. Bien, entonces se encarga de distribuir inervación, del equilibrio vestibular, y también trae toda la información auditiva. Por eso es un nervio que llega, este nervio llega. Sabemos que todo lo que se distribuye periféricamente está llegando, pero que nosotros cuando lo vemos en la morfología general, lo que estamos viendo simplemente es, la salida de un nervio del neuroeje, que tenemos que conocer en dónde está. Esta distribución de los pares craneales es fundamental. Me olvidé de mencionarles que el bulbo raquídeo tiene la forma como si fuese de un cono, de base superior, vértice inferior, donde se continúa con la médula espinal a nivel de la decusación de las pirámides, y que mide aproximadamente unos 3 centímetros de largo, ¿sí? Por 2,5 centímetros de ancho en su parte superior y 1,5 centímetros, 2 centímetros en su extremo inferior. Yo les comento estos datos morfológicos simplemente para que se den cuenta la pequeñez que tienen estas estructuras y la importancia de los centros fundamentales que residen en ella, que son vitales para la vida. Bien, conocer la emergencia de los pares craneales resulta fundamental, porque estos pares craneales son evaluados cotidianamente por el médico en su praxis y tienen un valor fundamental, detectar como un signo de alarma fundamental alguna alteración en ellos, y conociendo el origen de cada uno de ellos sabemos en dónde puede llegar a estar el error o la patología en este sistema nervioso central. Si nosotros miramos al tronco encefálico por detrás, también vemos las mismas estructuras, pero fíjense que parece como una morfología completamente diferente. Nosotros tenemos en la parte superior, esto que tenemos acá, a los pedúnculos cerebrales, y yo les había comentado que dentro de estos pedúnculos cerebrales había en la parte posterior una lámina, que es esto que vemos acá, que es la lámina cuadrigeminal. Esta lámina cuadrigeminal contiene dentro de sí a los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Estos tubérculos cuadrigéminos, o también llamados, por eso se les llama también tentoria, son los famosos núcleos del techo, ¿sí? Porque forman parte luego del techo del cuarto ventrículo. Tienen un surco medio que las divide, que los separa en dos, y a su vez en dos partes, derecho e izquierdo, y además se dividen en superiores
e inferiores. También se llaman colículos. Entonces lo vamos a encontrar como tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores e inferiores, que tienen o abrazan a través de unos fascículos a los cuerpos geniculados que están en el tálamo. Por fuera y por encima de esto tenemos un tálamo y el otro tálamo, ¿no? Que no lo vamos a dibujar. Los tálamos forman parte del diencéfalo y son núcleos de relevo grises muy importantes para el sistema nervioso y tienen otras funciones. Bien, pero nosotros lo vamos a ver mucho en las vías, por eso lo vamos a considerar como núcleos grises de relevo fundamentales. Entonces, en la línea media hay un surco, bien, que lo separa, y ese surco se continúa con un frenillo que se continúa o que se relaciona con la epífisis, bien, que es eso que vemos ahí, bien. Entonces, a ambos lados tenemos los tálamos y la epífisis en el centro. Epífisis y tálamo ambos forman parte del prosencéfalo y dentro del prosencéfalo de la vesícula diencefálica. Por eso decimos que son estructuras diencefálicas. No forman parte del tronco o del tallo cerebral, pero se relacionan con estructuras del tallo cerebral, fundamentalmente con los colículos y con las láminas cuadrigeminales. El tálamo tiene núcleos geniculados, que son los geniculados internos y externos, que son estos dos núcleos que están pintados acá en verdecito, bien, y esos núcleos geniculados están en relación con la visión y la audición, y fíjense ustedes que están unidos a los núcleos cuadrigeminales. Entonces, estos núcleos cuadrigeminales o colículos tienen o participan en la vía refleja tanto auditiva como visual y conectan la vía visual con estructuras inferiores, digamos, que se encuentran en la médula espinal, un poco para dar respuesta refleja a los estímulos, ya sean visuales o auditivos, que percibimos. Entonces tienen relación con la vía visual y auditiva, además de participar en otras funciones, pero esta función se ve aquí detallada morfológicamente por la unión de estos tubérculos con los núcleos que se encuentran en el tálamo. Si vemos hacia abajo y seguimos, ¿qué otra cosa encontramos? Encontramos la presencia de unos elementos que forman parte como si fuese un rombo, limitan un rombo, que son los pedúnculos cerebelosos. Esto que veo acá es el pedúnculo, esto es el pedúnculo cerebeloso superior. Esto que veo acá cortadito es el pedúnculo cerebeloso medio, y este que veo acá es el pedúnculo cerebeloso inferior. Estos pedúnculos cerebelosos conectan estructuras que son superiores, medias e inferiores, específicamente con el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso superior comunica el cerebelo con el tallo cerebral a nivel de los pedúnculos cerebrales y cerebro, ganglios basales y demás, todo lo que está superior a la protuberancia. El pedúnculo cerebeloso medio comunica la protuberancia con el cerebelo, como lo vimos anteriormente, son estos. Este es el pedúnculo cerebeloso, es lo que está, por eso se llamaba la protuberancia puente, porque justamente va como un puente entre un hemisferio cerebeloso y el otro. Cuando veamos cerebelo lo vamos a ver, lo van a interpretar mejor. Y por debajo la médula espinal y el bulbo se comunican con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Estos pedúnculos que vemos acá limitan un espacio romboidal que recibe el nombre de cuarto ventrículo, que luego lo vamos a detallar. Yo simplemente acá les dibujé que todo lo que está en azul, para que ustedes lo entiendan, forma parte de la superficie o está en relación con la protuberancia, y todo lo que está en amarillo con el bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces, si ustedes se miran en este sector, vemos un surco medial, que es el surco que luego se va a continuar con el surco medial que se encuentra en la médula espinal, bien, y por fuera vemos un fascículo y por fuera otro fascículo. Estos son los fascículos posteriores de la médula espinal que se continúan en la médula oblonga o en el bulbo raquídeo. Entonces este será el haz de Golgi o Gracilis, y este será el haz de Burdach, o también llamado de Cuneatus. Bien, Golgi y Burdach es la denominación más común con la que ustedes lo van a encontrar, se los mencionan los docentes, porque vuelvo a repetir, la mayoría está formado con una literatura, más quizás antigua y como quedó en nuestro léxico, pero sepan que la nomenclatura actual los llaman
de gracilis y as cuneatus. Bien, lo importante que entiendan es que son los haces posteriores de la sensibilidad profunda, consciente y táctil discriminativa que vienen ascendiendo de la médula espinal en busca en el bulbo de sus núcleos respectivamente para hacer la primera sinapsis en esta neurona, en la segunda neurona sería, ¿no? Bien. Tenemos también aquí una diversa cantidad de formaciones que se ven como si fuesen núcleos y espacios que corresponden a el origen real o de los pares craneales, que serían sus núcleos, que ahora vamos a detallar. Entonces fíjense acá qué bien que se ve. Esto sería lo que corresponde al cuarto ventrículo. Esto sería el pedúnculo cerebeloso superior. Este es el pedúnculo cerebeloso medio. Y esto que está por fuera es el pedúnculo cerebeloso inferior. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior. Es importante esto para que entiendan que todas las conexiones que tenga el cerebelo con la protuberancia van todas a viajar por los pedúnculos cerebelosos medios. Todo lo que contacte la médula con el bulbo y el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y lo mismo con estructuras superiores por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Qué son los pedúnculos entonces? Los pedúnculos son simplemente fibras aferentes y eferentes que llegan al cerebelo. De la misma manera que podemos decir que los pedúnculos cerebrales son fibras ascendentes y descendentes que van desde protuberancia, bulbo y médula hasta el cerebro y estructuras diencefálicas, con la diferencia de que el pedúnculo cerebral tiene dentro de sí algunas estructuras grises que no hay en los pedúnculos cerebelosos superiores, medias e inferiores, como vamos a revisar luego. Si nosotros vemos esta imagen, que esta es una imagen que aparece muy bien en Grandi, bien, lo saqué de ese texto fundamentalmente porque ustedes lo tienen y estudian de él y porque es simple y además está recomendado por la cátedra. Nosotros acá vemos diferentes cortes que están, por una técnica de conservación, simplemente se ven las distintas, por difracción, por decirlo de alguna manera, se ven las distintas estructuras de sustancia gris y de sustancia blanca. ¿Qué vemos acá? Vemos que en los pedúnculos, esto es un corte de pedúnculo, esto es un corte que se encuentra entre pedúnculo y protuberancia, esto es protuberancia y estos dos últimos son de bulbo raquídeo. Vemos que hay como diferente difracción y estas diferencias en la difracción me está determinando que hay sustancia gris y sustancia blanca en el tronco encefálico como en el resto del sistema nervioso central. Y que está dispersa la sustancia gris dentro de la masa de sustancia blanca. La sustancia blanca, recordemos que eran las estructuras mielínicas y la sustancia gris era fundamentalmente estructuras amielínicas que están constituidas por somas o cuerpos de neuronas y neuroglia. Fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros son las neuronas. Todas estas estructuras grises que se encuentran aquí, ¿por qué se forman? Se forman porque ocurren decusaciones. ¿Qué significan las decusaciones? Las decusaciones son paso hacia el lado opuesto o cruces que van ocurriendo en el tronco encefálico porque se cruzan al lado opuesto los fascículos sensitivos, las vías sensitivas, el lemnisco medio, por ejemplo, y las vías motoras, como vimos. Ahora lo van a entender mejor. Esto es así como vemos la médula espinal. Si ustedes se fijan, la médula espinal tenía las astas posteriores y las astas anteriores. Cuando las astas anteriores se cruzan hacia un lado y hacia el otro, se produce lo que se llama la decusación motora. ¿Ven que hay una decusación motora? Las fibras se entrecruzaron, es decir, las pirámides vulvares que venían descendiendo por su carril homolateral, como vinimos viendo hasta recién en el tronco encefálico, se cruzan al lado opuesto en la mayoría de sus fibras y produce la decusación. ¿Qué significa decusación? Significa que se pasan hacia el lado opuesto y además separan en realidad todas las fibras o todas las motoneuronas que forman parte de sus estructuras hacia afuera y las aíslan. Entonces todos esos puntitos que nosotros vemos pintados de rojo son futuros núcleos motores
que van a estar en el tronco encefálico de los pares craneales, es decir, son las astas ventrales de la médula espinal que siguieron ascendiendo por el tronco encefálico, obviamente, porque son motoneuronas que tienen que estar distribuidas en todo el neuroeje, inclusive hasta la cortical cerebral, pero que en el tronco encefálico, porque se decusó la fibra, digamos, la vía motora, quedaron aisladas y separadas. Entonces estos círculos que yo les coloreé un poco en color rojo son todas estructuras columnares que van a formar los núcleos de los pares craneales. Fíjese que son todos anteriores. Bien, esto siempre es anterior, esto es anterior, esto es anterior. Bien, nos acordamos que por convención todo lo que mira hacia abajo es anterior y todo lo que mira hacia arriba es posterior. Si nosotros descendemos un poquito más, ven, ahí se decusa, se separan y quedan aislados y así permanecen siempre. Estas serían los haces posteriores, ¿se acuerdan? Golgi y Burdach, que también se decusan. Cuando llegan al extremo inferior del bulbo, están en busca, básicamente, de sus núcleos que corresponden a la segunda neurona de la vía, Golgi y Burdach, o Gracilis y cuneatus, y se decusan, también se separan. O sea, se cruzan y se separan, se cruzan y aíslan a sus fibras. Entonces esa decusación sensitiva se da por encima de la decusación motora y por detrás. La decusación motora es inferior y anterior y la decusación sensitiva es superior a ella y posterior. Posterior en sentido antero-posterior cuando lo hablamos en su situación anatómica, ¿bien? Y superior obviamente también en ese sentido. Bien, esa decusación separa lo que yo les pinté aquí en verde, separa todas las neuronas que van a recibir información sensitiva del exterior, que van a formar los núcleos sensitivos de los pares craneales, o sea, el origen sensitivo de los pares craneales. Así como se formaron los motores, también tenemos neuronas sensitivas que se aislaron. Y después tenemos otro elemento importante que aparece, que es que el epéndimo que viene viajando por la médula espinal, que era o es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es la estructura originaria desde la que parte el tubo neural el resto del desarrollo del sistema nervioso central, se abre, se expande, ¿sí?, en el tronco encefálico, como lo vemos acá. ¿Ven? Se comienza a abrir de tal manera que se forman esas cavidades llenas de líquido que donde circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, esa formación, esa apertura del tronco encefálico hace que esta base que queda, o sea, la comisura gris de la médula espinal, también se separe. Y se acuerdan que en esta comisura gris, además de tener algunas células motoras y sensitivas, también teníamos células que eran vegetativas. ¿Se acuerdan que teníamos en la región anterior un sector donde había o que tenía una modalidad visceromotora y por detrás una modalidad viscerosensitiva? Entonces, esta separación, porque se abrió el epéndimo y se transformó luego en el cuarto ventrículo y sucesivamente en la medida que asciende en el acueducto de Silvio, me separa a esas columnas que me quedaron centrales en la comisura gris en columnas que son las que están pintadas en amarillo, que corresponden a la sensibilidad visceral, y esas que están pintadas en celeste que corresponden a la sensibilidad, en realidad a la motricidad visceral. Entonces, de esta manera, todas las estructuras que venían viajando en esa sustancia gris en forma de H que vimos en la clase anterior, por la decusación sensitiva, por la decusación motora y por la apertura del tronco encefálico, del epéndimo a nivel del tronco encefálico y la aparición del cuarto ventrículo, se separaron. Y esa separación aisló todas estas columnas de núcleos que fueron seccionadas transversalmente por fibras de comunicación que hay en el sistema nervioso central y la aislaron como núcleos. Entonces los núcleos de los pares craneales se originan por esto, por la decusación sensitiva, por la decusación motora y por la formación del cuarto ventrículo a nivel del tronco encefálico y el acueducto de Silvio que continúa hacia arriba, ¿no? Entonces eso aísla los núcleos que van a ser, a través de sus axones, los futuros pares craneales que van a emerger del tronco encefálico para ir a distribuirse
o bien llegar al tronco encefálico desde cráneo, cara y además de algunas estructuras más distales, inclusive desde el abdomen e inclusive desde los testículos y ovarios, como ustedes van a ver más adelante. Bien, esto es fundamental para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque nosotros de ahora en más vamos a hablar del origen real de los pares craneales y del origen aparente. Entonces, el origen real de los pares craneales tiene esta estructura. O sea, están constituidos por motoneuronas, por neuronas sensitivas o por neuronas neurovegetativas, que son todas, en este caso, parasimpáticas, porque estamos en el cráneo y nos acordamos que todo lo vegetativo y autónomo que hay en el cráneo siempre es parasimpático, que llegan o que viajan, digamos, hacia el exterior o llegan desde el exterior a través de un par craneal. Entonces, el origen real de los pares craneales es su núcleo de origen, que está determinado por estas estructuras y por estos procesos que vimos hasta en esta imagen. De tal manera es tan importante esto que se estudian en formas axiales los cortes del bulbo, de la protuberancia y de los pedúnculos como fundamentales, y para determinar algunos elementos que resultan importantes conocer vamos a ver detalles simples. Esta es una imagen del bulbo. Este es un corte del bulbo donde se produce una de las decusaciones, que es la decusación motora, y esta es otra imagen donde se produce la decusación sensitiva que vimos recién. Esto más la separación del epéndimo provoca la aparición del cuarto ventrículo, que es esto que ven acá. Entonces, todo lo que está pintado en color azul son núcleos de pares craneales que vamos a ver luego y lo vamos a especificar mejor. Lo que a mí me interesa que sepan es que por el bulbo, en su segmento anterior, que es esto, está transitando las pirámides vulvares, que la mayoría se entrecruza con la del lado opuesto, bien, pirámides principales, pirámides vulvares, y hay un pequeño sector que no se cruza, que es esto que está pintado en celeste, que sigue viajando por el mismo lugar. Por detrás de las pirámides vulvares, lo que siempre encuentro es esto que está pintado aquí en amarillo, que son fibras, que son las fibras sensitivas que vienen de los cordones posteriores del tronco encefálico, ¿sí? de la médula espinal, que son los haces de Golgi y de Burdach, o Gracilis y Cuneatus, que luego de que hicieron sinapsis en su segunda neurona, que está en el bulbo, importante, porque el resto de las vías tiene su segunda neurona en la médula espinal, esta es la única vía que tiene su segunda neurona en el bulbo. Luego de que tiene su segunda neurona aquí, vamos a anotarlo, a esto que vemos acá, eso y eso, corresponde a la segunda neurona de la vía que es de la vía, sensibilidad, de la sensibilidad profunda consciente o propioceptiva, y de la vía táctil discriminativa. Esa sinapsis que se produce allí determina la formación de un lemisco. Este sería el lemisco medial. Forma un lemisco medial que se entrecruza y comienza a viajar por detrás de las pirámides. Estas serían las pirámides vulvares y por detrás tenemos los lemiscos. Entonces aquí tenemos el sistema leminiscal medial. Entonces estos son los lemiscos medios. Pongo medio para que se acuerden. Lemiscos medios por detrás de las pirámides, y ese lemisco aparece como consecuencia o surge de la sinapsis que hay a nivel de la segunda neurona de una vía muy importante. Les pongo acá que esta es la segunda neurona, después lo van a entender para que vayan adquiriendo este conocimiento, bien, o para que lo empiecen a escuchar, bien, para que lo empiecen a escuchar, nada más. Solamente por eso, lo que ahora se tienen que acordar simplemente es que en la parte inferior del bulbo, por detrás y por encima de la decusación de las pirámides vulvares, encontramos la decusación sensitiva que forma el lemisco medio, que está por detrás siempre de las pirámides vulvares. Hacia afuera nos encontramos con las olivas. Esas olivas, que los tengo acá, son los que van a dar origen a esas protusiones que vemos en la configuración externa del tronco encefálico. Y por fuera de las olivas nos vamos a encontrar con esto, que son todo el sistema leminiscal,
pero lateral, es decir, todo el resto de las vías que vienen viajando por la médula espinal, ascendiendo o bien descendiendo, que se reúnen lateral y posterior siempre a las pirámides y al sistema lemniscal medial. Esto que está en celeste por detrás del sistema lemniscal en la línea media son las fibras tectoespinales o espinotectales, es decir, todo lo que va a llegar a los tubérculos cuadrigéminos que vimos del pedúnculo cerebral o que desde él van a partir para llegar a la médula espinal. Y por encima vamos a encontrar a un haz que va reuniendo de alguna manera o haciendo sinapsis en distintas estructuras del tronco encefálico en sentido cefalocaudal, que es en realidad me está sonando el teléfono, que es el fascículo longitudinal medio. Se llama fascículo longitudinal medio. Este fascículo cumple la función simplemente de unir estructuras. Vamos uniendo estructuras dentro del sistema nervioso, núcleos oculares, motores, por ejemplo, con el núcleo auditivo, un ejemplo, ¿bien? Y el resto son núcleos de pares craneales que luego vamos a ver. Este núcleo que tenemos acá es el núcleo del 12º par craneal que va a salir por el surco preolivar. Esta es la oliva, este es el surco preolivar. Bien, este es el núcleo del vago que sale por detrás del vago y del glosofaringio, ¿sí? Este que tenemos acá va a salir también junto con él. Bueno, y después tenemos núcleos cocleares, vestibulares y demás que ya lo vamos a ir viendo, pero lo que me interesa ahora en este corte es que veamos las pirámides vulvares, el lemisco medial, el lemisco lateral y núcleos de pares craneales que lo vamos a ver mejor en un corte sagital para que lo puedan interpretar mejor y no tengan que memorizar todos estos núcleos de esta manera, para que interpreten cómo es que salen del neuroeje. Este sería el origen real del par craneal y este sería el origen aparente, por dónde sale, por dónde aparece. Y esto que vemos ahí es un pedúnculo cerebeloso. Como vemos que estamos a nivel del bulbo, decimos que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Bien, si nosotros vemos lo que estábamos viendo, si seguimos y descendemos un poquito más, nos encontramos mejor con las pirámides vulvares mejor desarrolladas. Las pirámides vulvares, estas son las pirámides vulvares. Por fuera, quise decir las olivas vulvares más desarrolladas, el surco preolivar, el surco retroolivar que está separando a las olivas hacia atrás del pedúnculo cerebeloso inferior. Vemos acá este núcleo muy importante, grosero, que es el núcleo vestibular, que está en relación con el equilibrio, que es importante que lo señalen dentro del bulbo. Hay uno también superior que está a nivel de la protuberancia, pero estos núcleos vestibulares están en el tronco encefálico, son superiores e inferiores, según se encuentran en la protuberancia o en el bulbo, y esos núcleos vestibulares tienen relación con el equilibrio. En la línea media vemos el núcleo del 12º par craneal que emerge por el surco preolivar y por fuera y acompañando tenemos al núcleo de los pares craneales noveno, décimo y undécimo que van a salir por el surco retroolivar, o sea, por detrás. Bien, es simplemente para que recuerden los pares craneales que se encuentran en el bulbo. ¿Cuáles van a ser? El 12º, el 11º, el 10º y el 9º. Bien, estos 4 pares craneales van a tener sus núcleos en el bulbo raquídeo. Y ahí tenemos el lemisco medial, el haz tectoespinal y el fascículo medial desde siempre en la línea media. Y por fuera todos estos haces lemniscales que tenemos aquí. Bien, ahí vemos los núcleos de los pares craneales y su salida. Y esto, bueno, es muy similar, es el mismo corte, pero sin la salida de los pares craneales, con la suma o la aparición en realidad de estos haces que son los haces lemniscales. ¿Ven? Entonces son los haces lemniscales. Ese es el núcleo vestibular, perdón. Son los haces que van a formar el lemisco lateral. Y el lemisco medio es ese. Bien, los haces lemniscales o el sistema lemniscal es un sistema de rápida conducción, es un sistema que localiza y tiene somatotopía, llega siempre a una parte del sistema nervioso central donde está el mapa de nuestro cuerpo, a la cortical, donde está el mapa realmente de nuestra economía para localizar específicamente o dar respuesta específicamente a un estímulo.
Si seguimos un poquito para arriba, nos encontramos con este corte que es de la protuberancia, que es de extrema importancia. ¿Por qué? Porque en él tenemos lo mismo que vimos, o sea, venimos ascendiendo desde el bulbo porque todos los haces vienen, lo venimos estudiando desde la médula espinal, simplemente por eso, pero lo podemos estudiar también en sentido céfalo-caudal. ¿Qué vemos en la protuberancia en este corte? Vemos las pirámides, que es todo lo que está pintado en rojo, son las pirámides que llaman las vías piramidales que forman los rodetes piramidales en este sector, que fíjense que están disociados por la presencia de unos núcleos pequeñitos. Esos núcleos se llaman núcleos del puente, bien, núcleos pontinos. Entonces todo lo que parte o que ustedes escuchan con el nombre de pontinos son núcleos del puente que están ubicados en el interior de esas fibras motoras principales que bien están en la región bien anterior del tronco encefálico, bien, en este caso formando los rodetes piramidales disociados completamente por los núcleos pontinos. Por detrás de los núcleos pontinos tengo en este sector el lemnisco medio. Este sería el lemnisco medio, bien. Por detrás el haz tectoespinal y por detrás, como venimos viendo, tengo el fascículo longitudinal medial. Ese fascículo longitudinal medial une los núcleos de los distintos pares craneales y núcleos del tronco encefálico entre sí. Es un fascículo longitudinal medio que une estructuras del tronco encefálico, que es fundamental para vehiculizar respuestas motoras reflejas rápidas y sensitivas rápidas. Por fuera de todo esto tenemos el sistema lemniscal lateral, que está constituido por el resto de los haces espinotalámicos, los espinos cerebelosos y demás. Y después tenemos este núcleo que tenemos acá, que hace como una protusión en el cuarto ventrículo, que es el núcleo vestibular, y este núcleo que luego se va a hacer un poco más posterior, que es el núcleo coclear. Los núcleos cocleares se dividen en anteriores y posteriores, superiores e inferiores. Bien, son 4, bien, 2 superiores y 2 inferiores. Y se encuentran por fuera, fíjense, de las pirámides. Bien, los núcleos cocleares o los núcleos auditivos tendrán relación con el octavo par craneal, que es la vía auditiva. Entonces, ya acá estamos viendo que nos vamos a encontrar con la vía auditiva, que es el octavo par craneal. Bien. Los núcleos del octavo par craneal son el vestibular y el coclear, ¿sí? O sea, de este par craneal voy a tener, que es el nervio auditivo, voy a tener relaciones, o va a llegar este par craneal a 2 núcleos, el núcleo vestibular y el núcleo coclear. Bien. Bueno, y se fijan otra cosa, tenemos ahí un núcleo importante. Ese núcleo que tengo aquí es un núcleo que corresponde a un par craneal que es el facial. Es el nervio que se va a encargar de dar distribución motriz y además da otras sensibilidades vegetativas muy importantes, pero motriz a toda la cara, ¿sí? Menos los músculos masticadores, pero sí a todo el fascículo, a todos los músculos de la mímica, sí, a todos los músculos que se llaman justamente faciales. Por eso se llama nervio facial, que es el séptimo par. El séptimo par es el facial y tiene su origen en la protuberancia. Pero fíjense lo que hace el facial. El facial no sale directamente, sino que se va hacia atrás, pasa por detrás de otro núcleo y sale por la periferia. Bien, ¿se acuerdan que lo vimos que salía por, la fosa supraolivar en el borde, en el límite superior de la protuberancia? Ahí hace su emergencia. Bien, acá está en el borde inferior de la protuberancia, quise decir, por encima de la fosa supraolivar. Ahí está, bien, ahí hace su emergencia el facial. Ven, acá tienen. Ese es el facial, recorre por detrás a otro par craneal y sale por aquí. Ahí, ese es el facial. Ahí lo tienen bien. Entonces, ese nervio facial hace una gira alrededor de otro núcleo y ese núcleo que tenemos acá es el núcleo del sexto par craneal, que es el motor ocular externo o también llamado abducen. Bien, porque inerva a el músculo recto externo del globo ocular, bien, para girarlo hacia los costados. Entonces ese núcleo abducen está aquí y determina la formación en el cuarto ventrículo de una eminencia que se llama eminencia media. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito, bien, y sale del neuroeje
por la línea media, por el surco bulbo-protuberancial, el surco que separa el bulbo de la protuberancia. Entonces fíjense que en la médula, en la protuberancia tenemos el octavo par, tenemos el séptimo par y también tenemos el sexto par. Y me falta otro que es muy importante, que ustedes lo van a ver siempre, es muy pero muy importante, que es este. Este núcleo que vemos ahí es el quinto. El quinto es el trigémino. El sexto, entonces, es el motor ocular común, y el quinto, que es el trigémino. Este tiene dos tipos de fibras motoras y fibras sensitivas. Es las fibras sensitivas son estas que están en azul. ¿Ven? Esas que ven ahí, grandes, en azul, esas son las sensitivas, que si ustedes lo seguimos, fíjense que se van hacia abajo y se van hacia arriba. Porque el núcleo sensitivo del trigémino ocupa el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y tiene 3 modalidades diferentes que vamos a estudiar luego cuando veamos las vías y cuando veamos el par craneal. Y cuando ustedes estudian el par craneal. Y después tenemos fibras motoras o un núcleo motor que es más pequeñito, que sale junto con él. Bien, entonces tenemos que el quinto par craneal tiene fibras sensitivas, que son muchas, es muy grande. ¿Por qué? Porque su núcleo sensitivo es gigante, es el más grande de todo el tronco encefálico. Bien, es posterior, fíjense, posterior, porque se acuerdan que nace de las astas dorsales, o se remedia de las astas dorsales de la médula espinal. Bien, obviamente en su ascenso, remedia significa que, digamos, que tiene su origen similar a, bien, como estamos hablando de un origen, bien. Ahí estamos. Entonces en la protuberancia encontramos estos pares craneales, estos núcleos de los pares craneales, octavo, séptimo, sexto y quinto, del 5 al 8, para decirlo de manera concreta, y las vías motoras, las vías sensitivas y las vías lemniscales laterales. Bien, eso es fundamental que lo recuerden. Y como núcleo propio importante, estos que no los anoté, que son los núcleos del puente. Bien, núcleos del puente, que también los llamamos como pónticos. Bien, estos son los núcleos del puente. Estos son todos los núcleos del puente. Y esto que tengo acá tiene función auditiva, forma parte de las olivas, superiores o protuberanciales, y recibe el nombre de cuerpo trapezoidal. Y tiene función auditiva. Estas funciones auditivas del cuerpo trapezoidal se unen al hemisco lateral y reciben el nombre de cinta de Rey lateral. Fíjense, acá tengo el sexto par, el séptimo par, y el séptimo gira alrededor del sexto para salir por la protuberancia hacia adelante, y hacen como una eminencia. Este sería el cuarto ventrículo, hacen como una eminencia por encima del cuarto ventrículo a ambos lados de la línea media, por eso se llama eminencia media, que es lo que yo les puse aquí, la eminencia media. Bien, si nosotros ascendemos un poco más, nos encontramos con los pedúnculos cerebrales, y acá hay 2 núcleos que me interesa que ustedes sepan muy pero muy bien. Ustedes se fijan, este es el pedúnculo y tiene como una estructura anterior, que es esto, muy saliente y muy llamativa, y una estructura posterior. Lo anterior de lo posterior está separado por este elemento que tengo acá. ¿Ven? Acá tengo un elemento que me está separando lo que es anterior de lo que es posterior. Bien, en este lugar posterior, que es específicamente, prácticamente forma parte de todo el cuerpo, podemos decir, de los pedúnculos cerebrales, nos encontramos con un orificio que es el acueducto de Silvio. Ese orificio, que es el acueducto de Silvio, se continúa hacia abajo con el cuarto ventrículo y hacia arriba con el tercer ventrículo. Esta estructura que vemos acá, que está separando lo que se llama el pie o la estructura anterior del pedúnculo de la calota o calota. Esperen un minutito, vamos a anotarlo bien para que, por si ustedes lo quieren ir anotando. Igual todo esto, chicos, está en los libros, yo solamente se los estoy describiendo para ayudarlos a estudiar, pero lo buscan en los textos, en los esquemas, es simplemente una descripción de lo que estamos haciendo. Esto sería la calota. Y la calota es posterior. Bien, y el pie es anterior.
separando calota de pie, tenemos este núcleo, que está acá pintado de color gris, porque es un color oscuro. Se llama núcleo de la sustancia nigra. Tiene dentro de sí este núcleo, melanina, bien, y separa el pie de la calota. Ese es uno de los núcleos que tienen que saber que es importante. Y el otro núcleo que tenemos acá pintado, yo se los pinté de este color, estaría acá, más o menos, aquí y aquí. Yo se los pinté, en realidad es esto que ven acá grande. Es el núcleo rojo. Ese núcleo es el núcleo rojo. Me interesa mucho que se lo acuerden. De este núcleo van a partir fibras que se van a decusar y van a ir al cerebelo. Esa decusación es la decusación de Wernicke. No importa, el núcleo rojo está en el pedúnculo cerebral. Eso quiero que se acuerden. Está en el pedúnculo cerebral, está en la calota del pedúnculo cerebral y sus fibras se cruzan con la del lado opuesto formando una decusación muy importante en los pedúnculos cerebrales. Por detrás de él tenemos todo el sistema lemniscal que vinimos viendo, todo unido por detrás. Y por delante tenemos a la vía motriz. Esa vía motriz que desciende, se cruza y demás, la tenemos acá, la vía motriz, por delante. Y tenemos por detrás, esto es re importante, los colículos, que son estos. Este es un colículo, este es el otro colículo. Este sería el colículo, puede ser superior o inferior, que de la lámina cuadrigeminal. Esto que veo acá entonces es la lámina cuadrigeminal. Bien, este sería el acueducto de Silvio. Y me falta solo describir dos núcleos de importancia. Este núcleo que tengo acá, que es el cuarto núcleo. ¿Por qué es el cuarto núcleo del par craneal o núcleo troclear? Porque veo que está saliendo hacia atrás. Tiene su emergencia posterior. Es esta, así, hace esto. Se va para atrás, se cruza y sale. Entonces cuando yo lo veo, es este núcleo que veo acá. Bien, este núcleo que sale y se va hacia adelante. Tiene un origen dorsal. Es decir, su origen aparente es dorsal. Emerge por detrás. Es el único núcleo de los pares craneales con origen dorsal. Entonces, el cuarto par craneal es dorsal en su origen aparente. Y luego tienen otro núcleo que se encuentra por delante, que es el núcleo del tercer par. Y ese núcleo del tercer par sí da origen a un par craneal que se orienta hacia adelante. Entonces este es el tercer par, que tiene un origen ventral o anterior. Entonces en el tronco encefálico, ¿qué pares craneales encontramos? Encontramos el cuarto y el tercero, o el tercero y el cuarto. El tercero tiene su origen anterior. Ese sería el tercero, si lo queremos dibujar así simple. Y el cuarto lo tenemos por aquí atrás, sale por detrás y va hacia el lado opuesto. Perdón. Un minuto. Bueno, no me borra. Lo vuelvo a pintar de otro color. Este sería el cuarto, bien, y se va hacia el lado opuesto, ahí. Se van hacia los lados opuestos, son dorsales y contralaterales, ¿bien? Es el único par craneal que tiene una emergencia dorsal en todo el tronco encefálico, ¿bien? Eso es importante que lo recuerden. Bueno, y acá vemos otra vez, está señalado, ahí yo se los volví a señalar, ese es el cuarto par, fíjense, se orienta hacia atrás. Ese sería el tercero y acá está la decusación que parte de los núcleos rojos, ¿ven? Este es el núcleo rojo, acá está la decusación y ahí comienza a descender a través de un haz que puede ser, por ejemplo, el haz rubroespinal. Bien, el núcleo rojo tiene funciones motoras, controla la motricidad fina. Bien, acá tenemos el tercero
el tercer par, ese núcleo es del tercer par, y ese núcleo que tengo acá es el del cuarto par, que fíjense que se va para atrás y hace su emergencia, luego emerge por delante, ¿no? Pero la primera emergencia es posterior y se hace contralateral. Y eso que vemos en verde es el núcleo fotomotor. En el tronco encefálico hay núcleos parasimpáticos. Dentro de los núcleos parasimpáticos tengo el núcleo fotomotor, el núcleo salival superior y el núcleo salival inferior, y este núcleo que acompaña a el décimo par, que es el gastroneumoentérico, que es el parasimpático del neumogástrico. Entonces, en el pedúnculo vamos a encontrar solamente el tercer y el cuarto par craneal, el núcleo rojo y el núcleo de la sustancia negra, y las vías que venimos mencionando, y los colículos, obviamente, que son como muy importantes. Esos son los núcleos más importantes de los pares craneales y de los núcleos propios del tronco encefálico. Bien, cuando nosotros hablamos del tronco encefálico, vemos que tienen, como ya pudieron ver, núcleos que les son propios de acuerdo con la función que tiene cada uno de cada elemento del tronco encefálico, pero también tengo los núcleos de origen de los pares craneales. Entonces, a los núcleos del tronco encefálico lo dividimos en núcleos propios y en núcleos de los pares craneales. Bueno, acá vemos la emergencia de los pares craneales. Este sería el primer par craneal, el número 1, que es el nervio olfatorio. Este sería el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Luego tengo el tercero, aquí, que es el nervio motor ocular común. Este es el cuarto par craneal, que tiene una emergencia dorsal. Ahí tienen el quinto. Este sería el sexto. Este sería el séptimo, y el octavo, y entre medio el intermediario. Este sería el 12º. Y acá tenemos el noveno, el 10º y el 11º. ¿Ven? Noveno, 10º y 11º, o accesorio. Fíjense que tenemos en sentido anteroposterior y en sentido cefalocaudal el origen de todos los pares craneales. Acá vemos, ven, la salida del cuarto, ven, el cuarto par craneal, que decimos que tiene un origen dorsal. El tercero, este sería en parte el primer par, la vía la vía visual, que es el primer par craneal. Y acá tenemos, fíjense, este sería el séptimo par craneal. Este sería el octavo, quise poner octavo y escribí. Este sería el octavo par craneal. Este que está hacia estos, este sería que está, no, este no es un par, es el recorrido de algo, ya me voy a dar cuenta que es. Bueno, este que se encuentra por detrás del oliva es el glosofaringio, y el 10º, y este es el 11º, y no tengo por aquí el facial, el hipogloso mayor, el hipogloso mayor que sale hacia adelante. Bien, ahí tenemos todos los pares craneales. Posiblemente ese, no sé, no me estoy dando cuenta bien cuál es, les pido disculpas. Ahí tenemos, más fácil en este sentido, ahí tenemos el nervio, el segundo par, que sería el nervio óptico, las cintillas ópticas. Bien, este sería el tercero, este sería el cuarto, ahí tienen el quinto, ahí tienen el sexto, el séptimo y el octavo. Ahí tienen el noveno, y el 10º. Este es el 11º y este es el 12º. Bien, este me quedo con la duda. Después lo voy a buscar y en la próxima clase se los digo. Bueno, y acá me interesa que ustedes vean esto. Ven que hay como una línea donde hay algunos pares craneales, núcleos de pares craneales. Hay otra línea donde vemos otros pares craneales, núcleos de pares craneales. Este es el tronco encefálico en su totalidad, pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo. Estos núcleos que están en la misma línea, es porque todos nacen de la cabeza del asta ventral, o son homólogos a la cabeza del asta ventral. ¿Qué núcleos son estos? Este núcleo que tengo aquí, que es el núcleo motor del trigémino, este núcleo que tengo aquí, que es el motor del séptimo par, y este núcleo que tengo aquí, que es el motor del
noveno, décimo y décimo primero. Este núcleo, que es el motor de estos 3 pares craneales, recibe el nombre de núcleo ambiguo. ¿Sí? Núcleo ambiguo es el núcleo motor de esos 3 pares craneales. Fíjense que todos esos núcleos están en la misma línea. Todos son homólogos a la cabeza del asta ventral. Los núcleos que se encuentran homólogos a la base del asta ventral están en otra línea. ¿Qué es esa? ¿Cuáles son? Es este núcleo que corresponde al tercer par craneal. Este núcleo que corresponde, vemos su emergencia dorsal, al cuarto par craneal. Y este núcleo que tiene una emergencia anterior que corresponde al sexto par craneal, y ese núcleo que tengo ahí que corresponde al 12º par craneal. Entonces ahí vemos que en la línea media tenemos, en esa misma línea, tenemos todos los pares craneales que son son homólogos, o su origen es homólogo a las neuronas que hay en la base del asta ventral de la médula. Bien, o sea, si yo veo, ¿se acuerdan el astita? Que tiene un asta dorsal, las astas laterales y el asta ventral. ¿Se acuerdan que yo lo podía dividir en 2 partes? ¿Se acuerdan? Una parte anterior, que era la cabeza, y una parte posterior, que era la base. Bueno, ahí hay neuronas. Entonces, lo que se encuentran, los de la base, los homólogos a la base del asta dorsal son el tercero, el cuarto, el sexto y el 12º. Y lo que son homólogas a la cabeza serían el quinto, el séptimo y el núcleo séptimo. Quise poner ahí, no sé por qué me fue uno más. El séptimo y el ambiguo. ¿Ven? Que el ambiguo estaría formado por el noveno, por el décimo y por el 11º. Entonces son homólogos, se dice, a la cabeza o a la base del asta ventral, y de ellos van a derivar esos núcleos y se encuentran siempre alineados, ¿ven? Para que ustedes lo puedan interpretar. Y ahí se ve bien la emergencia. Este sería el origen real, donde está el núcleo, y ese sería por donde sale el núcleo, el origen aparente. Bien. Estos que tengo aquí son núcleos sensitivos, y dentro de los núcleos sensitivos tengo este, que es el octavo. Este es el octavo par, que se une a este que viene trayendo fibras para el 10º y el 9º. Este que está ubicado por detrás, ven, para el 9º y para el 10º. Este que está ubicado acá atrás, todo este grande, recibe el nombre de núcleo del fascículo solitario. Estos dos que les menciono, el auditivo y el núcleo, y los núcleos del fascículo solitario que tienen sus fibras que acompañan o que forman el 9º y el 10º par, estos dos son homólogos a la cabeza, perdón, no a la cabeza, me estoy equivocando, a la base. A la base del asta dorsal o sensitiva. Y están no podemos decir que están completamente alineados, pero se originan de ello. Y si ven, en realidad están alineados estos, lo del 9º y del 10º. Y más hacia adelante está el núcleo, coclear, que vimos, ¿se acuerdan hoy temprano? Que era más anterior con respecto a los otros. Esa es una característica. Y este núcleo que veo acá, grande, este es el núcleo del quinto par, que es el trigémino, que se divide en una porción mesencefálica, protuberancial y espinal. Y cada una de sus partes tiene una modalidad sensitiva diferente que luego vamos a ver. Este tiene su origen de la cabeza, es homólogo a las neuronas de la cabeza del asta dorsal. Bien, es importante que recuerden. Entonces teníamos cabeza y base. De la cabeza del asta dorsal deriva solamente el quinto, y de la base del asta dorsal deriva el núcleo sensitivo del octavo, del 9º y del 10º. El del 10º y el del 9º recibe el nombre en común de fascículo
solitario, y así lo van a encontrar, forma parte del piso del cuarto ventrículo. Esto sería cuarto ventrículo. Todos estos núcleos, si ustedes ven, hacen como protusión en la línea media y periféricamente en este espacio que llamamos cuarto ventrículo, que es importante, que lo vamos a describir mejor cuando veamos las vías, vías vestibulares y recorrido del líquido cefalorraquídeo, pero simplemente para que recuerden que hacen protusión todos estos elementos en el cuarto ventrículo. Lo que me interesa que ustedes aprendan bien es dónde está el origen de los pares craneales y qué núcleos fundamentales hay en todo el tronco encefálico. Ahí ven el cuarto ventrículo, fíjense que hace eminencia en el cuarto ventrículo, por eso les puse esta imagen, estos núcleos de los pares craneales. Ahí veo el quinto par craneal. Bien, ahí tengo lo mismo en la formación de todos estos núcleos que hacen su protusión y que tienen su representación en el cuarto ventrículo. Si nosotros vemos el cuarto ventrículo, ahí vemos, el cuarto ventrículo tiene una porción superior que es protuberancial y una porción inferior que es vulvar. La porción superior tiene la eminencia media, que está ubicada en el sector medio, y esta eminencia media corresponde al núcleo del sexto par craneal, que está rodeado por el quinto, y hacia arriba se continúa con un ala, con una prolongación que se llama funículo teres. Bien, este que veo acá sería el sexto. Bien, el núcleo del sexto par craneal determina esta eminencia. Si ustedes ven por fuera, se encuentra un núcleo que es el núcleo motor del trigémino y otro núcleo que recibe el nombre de núcleo coreleus, que son núcleos que corresponden también al trigémino. Bien, entonces el trigémino que está esto sería quinto par craneal. Bien, el núcleo masticador y el locus coeruleus o cereleus. Estos dos núcleos corresponden al quinto par craneal y están por fuera de la línea media. Este núcleo que vemos acá en la línea media S, que sería este que tengo acá, se llama ala blanca y ala blanca interna, y este núcleo esta formación corresponde al núcleo del decimosegundo par craneal núcleo del hipogloso mayor, que es ese que veo ahí, ¿ven? Ahí está, que si lo quiero buscar acá, esto sería, acá lo tengo que buscar, no está ubicado acá. A ver si no está ubicado por delante, no está ubicado. Estaría aquí y estaría saliendo por aquí. Bien, lo vimos en una imagen anteriormente. Por fuera, aquí, tendríamos los núcleos del décimo par, que es el décimo par. Y fíjense que tengo un núcleo que está pintado de rojo o fucsia, que es un núcleo motor, y otro que está a la misma altura, pero que está pintado del otro lado, que es sensitivo. Entonces este núcleo es el del fascículo solitario que vimos antes, y este es el núcleo motor, que sería el ambiguo. Bien. Y por fuera tengo el núcleo sensitivo del trigémino, con su porción mesencefálica, con su porción protuberancial, mesencefálica y espinal. La porción mesencefálica del trigémino está en relación específicamente con la vía propioceptiva, la porción protuberancial con la táctil protopáctica y la espinal con la sensibilidad termoalgésica, térmica y dolorosa. Bien, ese es el núcleo sensitivo del nervio trigémino. Bien, por fuera aquí tenemos este núcleo, que es el núcleo que tiene que ver con la porción acústica, ¿sí? Estos son los núcleos, cocleares y vestibulares. Bien, esta es el área acústica. Y de este núcleo coclear emergen fibras mediales que se ven como fimbrias acústicas que quieren llegar hasta la línea media. Estos son los núcleos vestibulares y cocleares. Es lo que llamamos el área acústica. ¿Sí? Esto se llama ala gris y esto se llama ala blanca. El ala blanca está representada por el decimosegundo par craneal y el ala gris por el décimo par craneal. A esto lo vamos a volver a ver, así que no se preocupen. Yo simplemente les quiero demostrar cómo la presencia de los pares craneales determinan eminencias y saliencias que se ven en el cuarto ventrículo y cómo es fácil
ir describiendo, no, determinando el nivel de cada uno de los núcleos dependiendo de los, conociendo simplemente su origen real. Y además de todos estos núcleos de los pares craneales, dijimos que teníamos núcleos propios dentro del tronco encefálico. Entonces, en el bulbo tenemos como núcleos fundamentales propios los núcleos de Golgi y de Burdach y la oliva. Esos son los dos núcleos que tienen que conocer bien. Como núcleos importantes que tenemos acá en la protuberancia, tenemos a los núcleos del puente, que los debemos conocer pero muy bien, y los núcleos de los cuerpos trapezoidales, que son los que luego determinan esa decusación. Y como dijimos anteriormente, en el pedúnculo tenemos que conocer los colículos, la sustancia nigra y el núcleo rojo. Bien, el resto son todas haces. Esos son los más importantes que ustedes tienen que saber. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo les digo núcleo rojo, ustedes se tienen que ubicar inmediatamente en pedúnculos cerebrales. Si les digo Gracilis ocuneatus o antiguamente llamados Golgi y Burdach, tienen que inmediatamente remitirse ustedes al bulbo raquídeo. Si yo les digo póntinos o del puente, es protuberancia. Eso simplemente es la idea de que ustedes entiendan. Cuando se les mencione un núcleo, saber en qué lugar del tronco encefálico están. Y cuando ustedes vean alguna placa de métodos de diagnóstico por imágenes, algo imaginológico, saber ubicarse en sentido caudocefálico y en sentido cefalocaudal, y caudocefálico también, si están mirando obviamente imágenes en cortes transversales y van ascendiendo y descendiendo, saber ubicar rápidamente los distintos elementos el sistema nervioso en general, bien, o sea, esto es la protuberancia, esto es el bulbo, este es la epífisis, este es el tálamo, para que entiendan cómo se disponen los diferentes elementos. Lo más importante del tronco encefálico es entender que es un gran conductor de fibras en general que ascienden y que descienden para conectar médula con estructuras superiores a ella, fundamentalmente en cerebro y diencéfalo, pero además entender que allí están los núcleos de los pares craneanos, desde el tercero al 12º, y que además de haber núcleos propios, hay centros vitales fundamentales que nos mantienen con vida. Una lesión en fosa posterior muchas veces es incompatible con la vida, y en la fosa posterior está el cerebelo, tronco encefálico y el cuarto ventrículo. Entonces, interpretar eso, en darle valor a eso, es importante. Si hay, conociendo las funciones cerebelosas y conociendo las funciones y la importancia anatómica que tiene el tronco encefálico, conocer, o cuando tenemos un síndrome o una lesión en fosa posterior, nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuál es el origen del foco, fundamentalmente interpretando la anatomía, nada más. O sea, en este caso, la anatomía es el sustrato en muchos casos para llegar al diagnóstico. O sea, por eso es importante. No es tan importante saber ubicar en estas imágenes que ustedes tienen en pantalla, este es el núcleo tal, este es el núcleo tal, pero sí saber qué núcleos hay en el lugar. Hay algunos que son de suma importancia, que ustedes lo vienen escuchando y lo van a escuchar durante muchas en otras disciplinas, y que son groseros por su importancia, que inmediatamente los van a ubicar, pero la idea es simplemente que entiendan cómo se formaron estos núcleos de los pares craneales, dónde lo vamos a ubicar, qué diferencia hay entre el origen real y el origen aparente de un par craneal y cuáles son los núcleos propios de los pares craneales, y entender los núcleos propios, del tronco encefálico, y entender además también que junto con estos núcleos de sustancia gris en el tronco encefálico está toda esa sustancia blanca que la rodea, que son los lemniscos, mediales, laterales, los haces espinos cerebelosos, los haces rubroespinales, tectoespinales, fascículos mediales, todos los haces que ascienden y que descienden, haciendo que este tronco encefálico sea este gran conductor. Bueno, yo los espero entonces la próxima clase. Espero que
hayan podido interpretar la importancia que tiene este tema y que puedan ubicar en imágenes los núcleos de pares craneales y los núcleos propios del tronco encefálico fundamentalmente, y que les resulte quizás un poco más sencillo la lectura de este tema luego de escuchar esta clase, que sé que es compleja. Bueno, les deseo a todos un muy lindo fin de semana y que arranquen la semana con todas las ganas y con todos los éxitos, los que rinden o tienen algún evento especial. Saludos a todos, chicos.